sí, la verdad es que venimos preocupados porque esto también es resultado de discursos que se fueron construyendo durante todo este tiempo, que tiene que ver con la estigmatización de las organizaciones sociales, de los programas que están vinculados a mejorar condiciones de trabajo y que también están tirados a la cancha y mediatizados sin realmente argumentación, ¿no? Esto no es una cosa hoy nueva, desgraciadamente ahora estas internillas de la política y de sectores, desgraciadamente, del Frente de Todos, terminan incorporando también a la oposición a este gran cachivache que quiere estigmatizar a la pobreza y a los programas sociales como los problemas de la Argentina, cuando sabemos que los problemas en la Argentina son otros. Tiene que ver que los pobres no generan pobres, la pobreza tiene que ver con la distribución de la riqueza, y que haya programas sociales tiene que ver que no hay trabajo formal para todos los argentinos que están en edad de trabajar, argentinos y argentinas, y la verdad que seguimos durante todo este año escuchando muchas cosas que tenían que ver con esta mirada estigmatizante y que bueno, hoy vuelta a la cancha en esta, como decía, estigmatización de este señor que es Marijuán, ¿no? Que ya sabemos que no es un fiscal, sino es un político, como otros dentro de la justicia, que en realidad lo que están haciendo es política, y no está mal hacer política, pero hay que asumirla y campaña para tal o cual sector de las distintas alianzas que pretenden ser gobierno, pero la verdad es que se utiliza cualquier excusa y sobre todo en esta línea, como les decía, de estigmatizar a la pobreza, ¿no? Lo decías un poquito, Laura, pero creo que profundices un poco en cuáles son los intereses que se esconden detrás de esta medida que quizás o probablemente, seguramente no avance, o eso esperemos, pero ¿qué hay detrás de generar esta noticia, ¿no? Ayer lo veíamos porque inmediatamente la presentación del fiscal, ya la Nación Más le daba horas de su programación a este tema. Bueno, ¿cuál es el interés detrás de esta decisión del fiscal? Ajustar, obviamente. O sea, hay un sector de la política del cual Marijuán es parte, que lo que quieren es que no haya ningún tipo de políticas sociales, porque para ellos creen que es un gasto. Lo dice el expresidente Macri, lo dice Bullrich, lo dicen los distintos referentes políticos, pero también estos sectores que acompañan desde su lugar de justicia, entre comillas, en el cual lo que no quieren es que haya inversión, porque para nosotros no es un gasto, el gasto público, ni la salud, ni la educación, ni cualquier herramienta que ayude a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y desgraciadamente, como decía antes, la pobreza no es culpa de los pobres, tiene que ver con la distribución del ingreso, y sabemos que representan a sectores que cada vez más están concentrando la riqueza y que no quieren tener un Estado que genere políticas públicas. Ese es el trasfondo de todo esto. El problema es que hay muchos sectores, también del Frente de Todos, que entran en estos debates, generan como este decreto de Alberto y la ministra nueva, Tolosa Paz, donde volvemos a discutir los planes sociales. No nos olvidemos que en los primeros anuncios de Massa tenían que ver también con la auditoría de los planes sociales. La verdad que en el gasto público no es nada. Y toda esta gente no se preocupa, por ejemplo, de todos los millones que se llevan de soja sin declarar. Entonces, siempre se está estigmatizando y siempre se está buscando a los sectores más vulnerables como si fuéramos los Ahí responsables perdimos el del problema audio de la de Argentina. Laura. Ahí está. Perdón, Ahí volvió. ¿ahí me escuchás? Sí. Perfecto, sí. Como, como si fuéramos los responsables de los grandes problemas de este país. Nosotros no somos los que hicimos el acuerdo con el Fondo Monetario, nosotros somos los que damos de comer todos los días, muchas veces estirando los pocos recursos que llegan, porque la verdad que la situación de la entrega de alimentos es muy crítica. Hace meses que se viene teniendo eh, retrasos en la entrega de alimentos secos, de convenios y demás. Y todo esto lo que está generando es cada vez más pobreza. O sea, hoy tenemos más pobres y más indigentes. Nosotros, para... Creemos que tiene que ser transparente, creemos que tiene que haber autoría, creemos que tiene que haber derechos y obligaciones, y sobre todo hace mucho que venimos planteando que obviamente que el potenciar trabajo tiene una elección discrecional. Las organizaciones tienen un determinado cupo y eligen a quien sí y a quien no. Por eso planteamos un salario básico universal, donde aquellas personas que tengan necesidad, que estén trabajando en la informalidad, puedan recibir un ingreso
básico, mínimo, que lo permita salir de la indigencia. Y aquellas personas que se quieran organizar con las organizaciones populares, con la UTEP o con cualquier organización que más le guste, pueda tener una herramienta como es el potenciar trabajo, que es el salario social complementario, que es parte de la ley de emergencia, atado, y esto también está bueno saberlo, al salario mínimo vital y móvil, el 50% de ese ingreso, y puedan también fortalecerse las organizaciones y esas unidades productivas para mejorar las condiciones de aquellos que trabajan en la informalidad con las herramientas, maquinarias y elementos necesarios para transformar un trabajo que hoy existe y es totalmente informal, ¿no? Laura, ahí en la presentación comentábamos que hace algunas semanas la nueva ministra de Desarrollo Social, bueno, reciente ministra, firmó un decreto justamente para suspender nuevas altas en diferentes programas, entre ellos el Potenciar Trabajo. En ese caso te queríamos preguntar, bueno, qué análisis hacen de esto desde las organizaciones sociales, y por otro lado también comentábamos que incluso en algunas declaraciones que dio hoy por la mañana, ella lo que expresó es que están reviendo el tema de las auditorías, que bueno, habían sido en realidad pedidas por el ex ministro de Desarrollo, para establecer nuevos mecanismos de control. En ese sentido, preguntarles o preguntarte a vos qué saben al respecto. Mira, sabemos que iba a haber suspensión de las auditorías, nos los comentó la misma ministra cuando tuvimos una reunión con la UTEP, y que se iba a buscar un mecanismo de nueva validación de datos que tenía que ver con Mi Argentina, pero no tenemos claro ni cuándo empieza ni cómo sería. Y como decía, nosotros, por lo menos desde la UTEP, desde el MTE, no tenemos ningún problema que haya auditoría, no tenemos problemas que se haga transparente cualquier tipo de gestión y todo lo que tenga que ver con el manejo de fondos públicos. Por supuesto que creemos que así se defiende la plata del Estado y que hay que hacerlo. El problema es cuando esto es parte de una campaña, cuando esto es para la tribuna y cuando realmente se hacen decretos que son bastante complicados de cumplir, porque si bien, como te decía, el potenciar trabajo es una herramienta para fortalecer a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no alcanza para los 6, 7 millones de personas que deberían recibirlo y termina siendo discrecional. Por eso planteamos el salario básico universal y que el salario y que el potenciar trabajo tenga otro rol, pero que siga existiendo. Nosotros le comentábamos a la ministra que qué hacemos si hay un basural que estamos organizando en una nueva ciudad donde hay cartoneros que todavía revuelven la basura que llega desde los camiones, o sea, no hablo de separación, estoy hablando de toda la basura, los basurales que están llenos en todas las ciudades a lo largo y ancho del país, donde hay miles de cartoneros que levantan el material ahí. No, esas personas que se están organizando en una cooperativa, ¿no merecen tener el potencial trabajo, por ejemplo? Claro. Esta medida, Laura, que se inscribe también, lo decías muy bien, en un ataque permanente contra quienes perciben algún tipo de programa social, con la idea de todo el tiempo ir en detrimento de este tipo de asistencia de parte del Estado o de inversión, y también de desestimar, por ejemplo, la idea que también se aportó el proyecto de ley de un salario básico universal, se inscribe en un contexto de la situación del trabajo en Argentina. ¿Cómo analizan ustedes esa situación del trabajo, ¿no? Porque todo el tiempo se habla de, bueno, que haya trabajo genuino, que haya empleo formal, que no haya programas sociales. Sin embargo, ¿Argentina está pudiendo garantizar ese empleo formal? ¿Cómo lo analizan? Porque eso tiene que ser siempre un objeto de análisis importante a la hora de analizar, bueno, qué tiene que hacer el Estado, si tiene que asistir de alguna forma o no a quienes no puedan acceder a ello. Ese es el principal problema. Para nosotros el mundo del trabajo cambió y desgraciadamente la tecnología la capacitación extrema de muchos trabajadores hace que, capacitación extrema, me explico un poquito más. Quiere decir que una mano de obra cada vez más calificada, ¿no? Para determinadas empresas y determinados rubros que achican la mano de obra y que a la vez es complementada con tecnología, con robotización y demás, hizo que hoy el trabajo formal registrado, hoy tenemos en Argentina los mismos puestos de trabajo en la década del 70 que en el 2020. O sea, no crece, no se incrementa, pero sí lo que se incrementan son los trabajadores y trabajadoras, o
o sea, las personas que a partir de los 18 años o antes empiezan a trabajar y se inventan su trabajo desde la informalidad. Nosotros decimos y hacemos mucho hincapié en esto, las personas trabajan, en Argentina se trabaja, no hay gente que no trabaja. El problema es en qué condiciones se trabaja. Doy el ejemplo nuevamente de los cartoneros. ¿Cuántos recolectores informales tenemos a lo largo y ancho de nuestro país que recolectan material, que vuelve a la industria y que ese trabajo está basado en condiciones totalmente precarias de derechos, de salud y demás? Entonces, desgraciadamente, muchos argentinos y argentinas se inventan el trabajo, salen a vender, a cuidar autos, a cartonear, trabajan en talleres textiles informales, en la agricultura familiar, y no están bajo una relación de dependencia y no tienen expectativas de poder transformar ese trabajo, salvo que el Estado acompañe con mejores condiciones, porque no hay políticas realmente de incremento de la mano de obra, registrada. Y no lo digo yo, son los números, son objetivos. Nadie quiere que la economía popular crezca, pero desgraciadamente es un fenómeno, y que no solo en Argentina, que crece en el mundo, que no hay trabajo formal para todos. Entonces tenemos tres formas del trabajo: el trabajo formal, que será un 30% de los trabajadores; el trabajo precario, que es aquellos que tenemos contratos precarios, basura, y sí estamos bajo relación de dependencia; y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que se inventan su trabajo con lo que tienen una economía totalmente precaria, o sea, sus ingresos no es porque son emprendedores que quieren trabajar sin patrón y generar un emprendimiento. Estamos hablando de personas que tienen ingresos para subsistir diariamente de forma muy precaria, y que nosotros calculamos que son alrededor de 6-7 millones de las personas que trabajan en Argentina y que mueven esa economía informal, porque también hay un montón de movimiento económico en relación a la venta en la vía pública, el cartón, los materiales reciclables, la agricultura familiar, bueno, distintas ramas de lo que para nosotros es la economía popular. Laura, como para ir cerrando, te llevamos a otro tema que estuvo en discusión las últimas semanas, porque en el día de ayer se comenzó a pagar la primera cuota del refuerzo alimentario, un bono que fue muy anunciado, que también fue muy demorado y que también, como ustedes se encargaron de visibilizar, estableció filtros y requisitos muy excluyentes para poder cobrarse. En ese sentido, te queríamos consultar qué balance hacen de esta medida y también preguntarte si ustedes tienen alguna idea de en cuántas personas va a impactar finalmente este bono y cómo se está implementando. Mira, nosotros estamos muy preocupados en lo que fue la aplicación del bono. La verdad es que nos duele muchísimo por las ridiculeces que se le han aplicado a personas que realmente son indigentes y pobres, en el cual nunca ningún tipo de los bonos anteriores, tanto el IFE como el refuerzo, se habían tenido como medidas excluyentes. La verdad es que es ridículo que una persona hoy, porque tiene una billetera virtual, quede afuera, o porque en algún momento tuvo un movimiento bancario, que puede ser a veces algún subsidio, que son de 2.000, 3.000 pesos, una garrafa, digo, cosas con las que nadie sobrevive realmente, gente que está en situación de indigencia, personas que porque uno de los adultos, padres, incluso no viviendo juntos, cobra asignación o algún tipo de programa, el otro padre o madre queda excluido. O, por ejemplo, jóvenes de 18 a 24 años, porque algunos de sus padres tienen trabajo formal, recibe asignación o algo, también quedan excluidos, como si todos los jóvenes hasta los 24 años en la pobreza viven con sus padres. Muchas veces tienen ya hasta 2, 3 chicos y necesitan ese bono. La verdad es que hemos salido a cuestionar la implementación del bono. No tenemos los números totales de cuánto fue el alcance. Y después, por ejemplo, personas, perdón, que no tienen un DNI, digo, por ejemplo, que tienen el famoso CPI, tampoco, digo, más vulnerable que una persona que fue sin DNI hasta hace poco tiempo y hoy tiene esta propuesta que es muy buena, de empezar a gestionar su identidad con el CPI, también queda afuera. Digo, un montón de abanico de gente, de personas que necesitan y han quedado afuera. Así que somos muy críticos, estamos bastante
preocupados porque seguimos en esta línea de achique, 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 y la verdad que hay que achicar por otro lado o habrá que sacar a quienes más se están enriqueciendo. O sea, los números, por ejemplo, de las empresas alimentarias en los últimos años es increíble lo que han incrementado sus ganancias. Digo, hay empresas, o sea, Argentina no es pobre. Argentina es un país rico con empresas que les va muy bien. El problema es que la distribución del ingreso en Argentina es bastante ridículo y cada vez tenemos más gente en la pobreza o gente que tiene que asistirse en un comedor, estar en un comedor para poder comer una comida al día con suerte, no tienen un país productor de alimento y cuando tenemos empresas que se las llevan todo y que son poquitas y las podemos contar con los dedos de una mano. La verdad que esa es la preocupación y que el Estado de un gobierno popular, siga en esa línea y no cuestione, la verdad es que la política de ANSES no fue buena en este sentido y para nosotros lo del bono sigue siendo una materia pendiente porque además fue el acuerdo de que este bono venía con la diferencia que se había hecho del dólar soja, que se había vendido, que había plata para el bono y al final tenemos una política también para un sector muy pequeño, muy excluido, cuando sabemos que hay millones de personas que también lo necesitan y no cobran absolutamente nada.